Hola hermanos, ¿cómo han estado hoy en día? ¿Todo bien? Gracias a Dios, hasta ahora no hay nadie quien se haya infectado por coronavirus en nuestra iglesia. ¿Sí? Todos estamos bajo de protección de Dios. Pero siempre cuídense bien cuando esté trabajando. ¿Sí? Hoy también vamos a aprender la palabra de Dios, el Apocalipsis, ¿sí? Juntos. Vamos a orar para iniciar hoy. Dios Padre Santo, misericordia, te damos gracias todo. Somos hijos de Dios. Recibimos la salvación por medio de sangre de Jesucristo. Por su gracia tenemos la esperanza acerca del cielo. Cuando estamos viviendo en la tierra, queremos vivir dignamente ante ti, Señor, como cristianos salvos. Siempre estén con nosotros, ayudarnos, Señor, para vivir bien ante ti, Señor. Hoy en día todo el mundo está sufriendo por coronavirus. También toda la iglesia está sufriendo. No podemos reunir, no podemos predicar el evangelio fuertemente como antes. Señor, rápidamente resuelve esta situación. Deseamos que por medio de nuestra iglesia muchas almas perdidas van a recibir la salvación. Para esto, Señor, rápidamente terminé esta situación. Hoy te doy gracias por permitirnos el tiempo y oportunidad para aprender tu palabra, Señor. Hoy, desde el inicio hasta el final, confiamos en ti todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama. Amén. Hermanos, busquemos su Biblia, Apocalipsis capítulo 4. Sí. Hoy aprenderemos sobre Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 4. Leamos juntos despacio. Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a las esmeraldas. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Apenas leímos Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 4. Hoy aprenderemos sobre Apocalipsis capítulo 4. Hermanos, desde Apocalipsis capítulo 2 y hasta 3 habla sobre la época de la iglesia. Y nosotros durante 2 meses aprendimos sobre las 7 iglesias en la región Asia. Las 7 iglesias en la región Asia
contenía el aspecto de las iglesias de la época de la iglesia primitivas y al mismo tiempo el aspecto de las iglesias de la última época, la de nosotros. Y también ellos fueron el aspecto de las iglesias representativas en cada época, desde la época de las iglesias primitivas y hasta la última época. Por eso digo que en la época de las iglesias primitivas habían muchas iglesias como la de Éfeso, y que en la última época habrían muchas iglesias como la de Laodicea. Y nosotros en la semana pasada aprendimos sobre la iglesia Laodicea, ¿sí? Hoy el contenido de Apocalipsis capítulo 4 es que Dios levantó el apóstol Juan al cielo y que le mostró las cosas que sucederán en el cielo. Es decir, Dios de antemano le mostró lo que los cristianos salvos experimentarán en el cielo después del arrebatamiento. ¿Sí? Hermanos, Apocalipsis capítulo 2 y 3 hablan sobre la época de la iglesia, y Apocalipsis capítulo 4 y 5 hablan del aspecto que experimentará en el cielo después de la iglesia sea levantada. Y desde capítulo 6 hasta 19 hablan sobre la gran tribulación de los 7 años que estará cumplido en esta tierra después del arrebatamiento. En la última parte del capítulo 19 habla de la venida de Jesús en la tierra. En capítulo 20 habla del reino de 1000 años. También capítulo 21 y 22 hablan del cielo eterno y infierno eterno. Nosotros podemos saber el orden de la historia humana que Dios planeó por medio de la estructura del libro Apocalipsis. Cuando se acabe la época de la iglesia, Jesús volverá a venir en el aire. Los cristianos salvos serán levantados en el aire. A esto se le llama arrebatamiento. Después del arrebatamiento, los cristianos verán el aspecto glorioso de Dios en el cielo. Esto es el contenido de Apocalipsis capítulo 4 y 5. Y entre tanto, en la tierra se activará el periodo que es la gran tribulación de los 7 años. Esto está descrito desde capítulo 6 hasta capítulo 19 del Apocalipsis. ¿Sí? Ya. Hermanos, por eso yo les dije que podemos saber el orden de la historia humana que Dios planeó por medio del Apocalipsis. ¿Sí? Ya. Muy claro. Ya, hoy, primeramente, aquí busquemos Apocalipsis capítulo 4, otra vez, texto principal hoy. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Vamos a aprender uno por uno, ¿sí? Ya. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, les leo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ya, aquí dice, después de esto, mire, y aquí una puerta abierta en el cielo. Ya, hermanos, Dios explicó con detalle sobre la época de la iglesia por medio de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y en capítulo 4, versículo 1, dijo: después de esto, ¿cierto?
aquí dice, después de esto. La frase después de esto significa después de la época de la iglesia. ¿Se me explicó? Sí, Dios explicó detalladamente sobre la época de la iglesia por medio de Apocalipsis capítulo 2 y 3. ¿Sí? Y cuando iniciando Apocalipsis capítulo 4 dice después de esto. ¿Sí? Ya, por eso aquí después de esto significa después de la época de la iglesia. ¿Se me explicó? Ya. El apóstol Juan oyó una voz como de trompeta y subió al cielo. ¿Sí? Ya. Oyó una voz como de trompeta y subió al cielo. Hermanos, ¿a qué se referirá este versículo, hermanos? Si vemos 2 de Corintios, dice que también el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. La puerta del cielo está abierta. El apóstol Juan también subió al tercer cielo. ¿Sí? Hermanos, aquí dice, aquí una puerta abierta en el cielo. Hermanos, ¿a qué se referirá la frase una puerta abierta en el cielo? ¿Qué significa esto? La puerta abierta en el cielo significa que abrió la puerta la cual está en medio del mundo y del cielo. ¿Sí? Todos los cristianos, cuando se acabe la época de la iglesia, oirán el sonido de la trompeta de Dios. Y todos los cristianos serán arrebatados al cielo. Sean levantados y entrarán al cielo. ¿Es cierto? Ya, busquemos. Marcan aquí Apocalipsis capítulo 4. Busquemos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, hermanos. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Les leo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Una versículo muy famosa. Les leo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Sí, todos los cristianos, cuando se acabe la época de la iglesia, oirán el sonido de la trompeta de Dios. Y todos los cristianos serán arrebatados, sean levantados y entrarán al cielo. ¿Sí? Algunos dicen que los cristianos serán participados en la gran tribulación de los 7 años y que serán arrebatados después de la gran tribulación de los 7 años. Pero eso es una enseñanza equivocada. Si vemos Apocalipsis, el orden está descrito muy claramente. ¿Sí? En la Biblia está escrito en caso que los cristianos fueron levantados en cuanto la época de la iglesia se acabara. Y después de eso sigue la gran tribulación de los 7 años. Está descrito claramente. ¿Sí? ¿Cómo así? Después de la explicación de la época de la iglesia en Apocalipsis capítulo 2 y 3, el apóstol Juan oyó una voz como de trompeta y por medio de la puerta del cielo subió al cielo. Esto es una sombra para nosotros. ¿Sí? Y ahí Juan se encuentra con el que está sentado en el trono. ¿Sí? Ya. ¿Quiere decir? Ya. Él es Dios Todopoderoso. Sí. Ya. Y ahí Juan se encuentra con Dios Creador. ¿Sí? Ya. Hermanos, miren.
aquí menciona una puerta abierta en el cielo, una puerta abierta en el cielo. En San Mateo capítulo 3 hay una escena en la cual Jesús recibe el bautismo, ¿sí? Cuando Jesús fue bautizado y subió del agua, los cielos fueron abiertos. El Espíritu de Dios descendió a Jesús como paloma. Y una voz de los cielos dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". ¿Sí? Por medio de que Jesús murió en la cruz y se resucitado, el muro del pecado que estaba entre Dios y el humano se fue derribado totalmente. Entre Dios y el humano había un muro por el pecado, pero por medio de Jesús la puerta del cielo fue abierta. La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esto significa que la puerta del cielo fue abierta. ¿Sí? Hermanos, que Jesús se metió en el agua del Jordán significa que Jesús moriría y que sería sepultado. Y que Jesús subió del agua se refiere a la resurrección de Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús subía del agua, el Espíritu le descendía como paloma, ¿cierto? ¿Sí? Y dijo Dios así: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". ¿Sí? Hermanos, ¿qué es lo que esta escena significa? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros recibimos la salvación, el Espíritu se ha descendido a nosotros. Y Dios también nos dice así: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". ¿Sí? Cuando recibimos la salvación, la puerta del cielo se abierta y el Espíritu se ha descendido a nosotros. El Espíritu Santo testifica que somos hijos de Dios. ¿Sí? Esteban predicaba la palabra de Dios a los judíos y al final él fue martirizado por pedradas. Cuando Esteban murió a pedradas, ¿qué dijo mirando al cielo? ¿Qué dijo? Él dijo así: "He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios". ¿Sí? Aquí Hechos capítulo 7 dijo así. A Esteban le fue abierta la puerta del cielo y un poco después Esteban se encontró con Dios por medio de esa puerta abierta en el cielo. ¿Sí? Hermanos, busquemos otra vez, volvamos texto de hoy, aquí Apocalipsis capítulo 4, 1, les leo otra vez. "Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas". Aquí digo, sube acá, ¿sí? Sube acá, ¿cierto? Desde el cielo. Dijo, sube acá. Este caso insinúa el arrebatamiento de los cristianos que sucederá al final de la época de las iglesias y antes de que empiece la gran tribulación de los 7 años. De verdad, todos los cristianos pronto podrán escuchar esta voz que dice, sube acá, ¿sí? Eduardo, sube acá. Doris, sube acá, ¿sí? En verdad, ¿sí? Y por medio de la puerta abierta entrarán al cielo y se encontrarán con Dios.
Esto es el caso que pronto nos sucederá, en verdad. ¿Sí? El apóstol Juan, después de subir al cielo, se encontró con el que está sentado en el trono. Aquí, versículo, texto de hoy, Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 3. Leamos juntos otra vez. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 3. Les leo. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ya. Hermanos, ¿quién es Él? Ya, eres Dios. ¿Sí? Ver a Dios creado con nuestros propios ojos es una gran gloria, ¿no? ¿Sí? En la Biblia está registrado que también Isaías, profeta Isaías, vio al que está sentado en el trono. Ezequiel también vio. Ya, hermanos, nosotros también veremos a Dios que está sentado en el trono pronto. Esto es un privilegio que solo a los cristianos salvos les fue permitido, hermanos. ¿Sí? La Biblia menciona a algunos que de antemano vieron el trono de Dios y el cielo por medio de la gracia especial de Dios. Por ejemplo, David, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías y apóstol Pablo, apóstol Juan también. Y cada uno de ellos expresaron el aspecto del trono de Dios y del cielo máximo que podían. Entonces, ¿cómo ellos habrían expresado el trono de Dios? ¿Cómo? Ya. David lo expresó como santo trono. Sí, santo trono. Isaías dijo como un trono alto. ¿Sí? Jeremías lo expresó como trono de gloria. ¿Sí? Y apóstol Pablo lo expresó como la diestra de la majestad en las alturas, trono por el siglo del siglo y trono de la gracia. Busquemos Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, no hay mucho tiempo, porque no podemos buscar todo el versículo. Nada más busquemos Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ya. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ya. Leamos juntos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aquí dice, trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya. La Biblia expresó varias expresiones. El trono donde está el Señor es santo trono, trono alto, la diestra de la majestad, trono por el siglo del siglo y trono de la gracia. Hermanos, qué tan alegre es para nosotros el hecho de que el trono del Señor es el trono de la gracia. Trono de la gracia. Hermanos, ¿cuál gracia el Señor nos recompensó? Nacer siendo pecador, cometer pecado por toda la vida y ir al infierno después de la muerte. Esto era nuestro destino. ¿Sí? Destino. Para nosotros que estábamos en esta situación, Jesús vino a esta tierra con el cuerpo humano y murió por mí en la cruz.
y derramó toda la sangre y perdonó todos mis pecados eternamente. Y ahora Él está sentado en el trono glorioso en el cielo. ¿Sí? El trono del Señor es santo trono alto, trono de gloria, la diestra de la majestad, trono por el siglo del siglo y trono de la gracia. ¿Sí? Trono de la gracia. Sí, hermanos, Jesús está sentado en trono de la gracia. ¿Sí? Pero la Biblia menciona también como el trono de juicio, trono del juicio. El trono de Dios es el trono de la gracia, pero para los que rechazan recibir la salvación hasta el final, les dará el trono del juicio en verdad. Busquemos Salmos capítulo 9. Salmos capítulo 9, versículo 7. Salmos capítulo 9, versículo 7. Les leo. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. ¿Sí? Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Ya, busquemos Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9. Ya. Daniel capítulo 7, versículo 9, les leo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí dice, su trono llama de fuego. Ya. Hermanos, los salvos en el trono de la gracia se encontrará con el Señor. ¿Sí? Ese lugar será un lugar muy glorioso. Pero los que no recibieron la salvación se encontrarán con el Señor en el trono del juicio. ¿Sí? Ya, hermanos, ¿en cuál trono creen que cada uno de ustedes se encuentren con el Señor? ¿Cuál trono, hermanos? Ya, todos los hermanos de nuestra iglesia Guadalajara se encontrarán con el Señor en el trono de la gracia. ¿Sí? Ya. Hermanos, el apóstol Juan subió al cielo y vio a Dios sentado en el trono. Dios está sentado en ese trono y circula todo el universo y dirige todo el mundo. Por eso, en Salmos capítulo 103 dijo así, David dijo así. Les leo. Salmos capítulo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Sí, ya. Hermanos, apóstol Juan subió al cielo y vio a Dios directamente con sus propios ojos. ¿Cómo habría sentido el apóstol Juan en aquel tiempo? ¿Cómo habría sentido el apóstol Juan cuando vio esta escena tan gloriosa con sus propios ojos? La sensación, la emoción que sintió él, nosotros nunca podemos imaginarlo, ¿sí? Pero nosotros pronto veremos a Dios que está sentado en el trono, la cual el apóstol Juan vio, ¿sí? Ya. Hermanos, el apóstol Juan registró así la escena que había visto. Aquí, versículo 2. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 3. Ya, les leo otra vez. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, 3. Apóstol Juan registró así la
escena que había visto, trono de Dios. Aquí les leo. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, eres Dios. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Hermanos, aquí dice, la postura del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había un arco iris alrededor del trono, y que eso parecía a la esmeralda. Hermanos, como nosotros solo lo vemos por medio de las letras, entonces no podemos entenderlo exactamente. Piedra de jaspe y de cornalina y arco iris estaba alrededor del trono, y esto parecía a la esmeralda. No podemos entenderlo exactamente, ¿no? Solamente verlo por medio de las letras. Hermanos, con el idioma limitado de los humanos, es imposible describir el aspecto glorioso de Dios. Imposible. Pero pronto nosotros veremos el trono de Dios de la gloria, hermanos. Pronto. Vamos a una enseñanza por medio de este versículo, hermanos. Miren, aquí dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La postura de Dios que estaba sentado en el trono, primero dice que parecía la piedra de jaspe. Piedra de jaspe. Hermanos, ¿han visto la piedra de jaspe? La piedra de jaspe expresa el atributo de Dios, hermanos. La piedra de jaspe expresa el atributo de Dios. La piedra de jaspe es una gema transparente, clara, trae el color de azul claro. ¿Sí? Esto expresa la pureza, la limpieza, la santidad de Dios, hermanos. ¿Sí? Piedra de jaspe. También aquí dice piedra de cornalina. ¿Sí? Piedra de cornalina es una gema de color rojizo. Normalmente esta le llama rubí. ¿Sí? Hija de hermana Carmen, rubí. ¿Sí? Normalmente esta le llama rubí, piedra de cornalina. Es una gema que trae el color rojo y es muy hermosa. ¿Sí? Hermanos, la piedra de cornalina del color rojizo significa el plan de la salvación eterna de Dios. ¿Sí? Plan de la salvación eterna de Dios. Dios salvó a toda la humanidad por medio de la sangre en la cruz. ¿Sí o no? ¿Sí? También aquí dijo que alrededor del trono de Dios había un arco iris. En la Biblia, el arco iris significa la promesa perfecta de Dios. Y dice que el color del arco iris parecía la esmeralda. Esmeralda es una gema del color verde. El color verde se refiere a la vida. ¿Sí? Por eso la cruz de hospitales es del color verde, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso la esmeralda con el aspecto del arco iris se refiere a la promesa que nos dará la vida eterna por medio de la cruz. Entonces, hermanos, ¿a qué se referirá que el trono donde Dios está sentado es semejante a piedra de jaspe que trae el color de azul claro y de cornalina que tiene el color rojo, y a
esmeralda que trae el color verde. ¿Qué es esto? Esto nos muestra el atributo de Dios y todo lo que Dios obra. ¿Sí? Miren, la piedra de jaspe del color azul que muestra la santidad de Dios. La piedra de cornalina del color rojo que muestra el amor de Dios. Y esmeralda del color verde que muestra la vida eterna. Lo que estas tres promesas fueron cumplidas es la cruz de Jesucristo. La cruz es donde la justicia, el amor de Dios fueron cumplidos totalmente. ¿Sí? Dios nos dio la vida eterna por medio de la cruz. El trono de Dios que nosotros veremos en el cielo nos lo muestra simbólicamente. ¿Sí? Ya. Por eso el apóstol Juan vio a Dios que estaba sentado en el trono después de que subió al cielo y expresó que ese aspecto era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y que el arco iris que rodeaba al trono era semejante a esmeralda. ¿Sí? Hermanos, qué tan bendecido y lleno de gracia es Dios. Es Dios santo, Dios del amor, Dios de la vida. ¿Sí? Ya. También aquí, versículo 4. Texto de hoy, versículo 4, les leo. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ya, aquí dice que el trono de Dios estaba en el medio y que alrededor de eso habían 24 tronos también. También dice que en esos tronos habían 24 ancianos vestidos de ropas blancas y que tenían puestas coronas de oro en sus cabezas. Es un aspecto muy glorioso y majestuoso, hermanos. ¿Sí? Hermanos, tengo una pregunta. ¿Quiénes serán los 24 ancianos que estaban sentados alrededor del trono de Dios? ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán los 24 ancianos? En la Biblia, el número 12 es un número elegido. En la época del Antiguo Testamento, Dios escogió los 12 tribus de Israel. ¿Sí? Ellos serán los representantes de los salvos en la época del Antiguo Testamento. También en la época del Nuevo Testamento, Dios escogió los 12 discípulos. Ellos eran los representantes de los salvos en la época del Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, ¿quiénes serán los 24 ancianos? Los 24 ancianos que están sentados en el trono de Dios juntos se refieren a todos los cristianos salvos que recibieron la salvación en la época del Antiguo Testamento y en la época del Nuevo Testamento. Todos salvos. ¿Sí? También aquí dice que estaban vestidos de ropas blancas y tenían puestas coronas de oro en sus cabezas. Hermanos, ¿a qué se referirá vestirse de ropas blancas? Ahorita todos saben muy bien, ¿sí? La ropa blanca es la ropa de la salvación, ¿sí? La ropa blanca es la ropa de la salvación. La Biblia dice que han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Dónde está este versículo? Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 14. ¿Sí? La Biblia dice que han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del
Cordero. ¿Sí? Por eso la ropa blanca es la ropa de la salvación. También la corona de oro es la gloria que Dios nos da. ¿Sí? Dios nos salvó para darnos el cielo eterno y también la gloria. ¿Sí? Por eso, en el trono de Dios, los 24 ancianos se sentaron juntos. ¿Sí? En ellos, nosotros también estamos incluidos en ellos. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué? 24 ancianos se refiere a todos los cristianos salvos en la historia humana, desde Antiguo Testamento hasta Nuevo Testamento. ¿Sí? Por eso, aquí, los 24 ancianos se sentaron juntos. En ellos, nosotros también estamos incluidos en aquí. ¿Sí? Busquemos Efesios capítulo 1, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20. ¿Lo encontraron? Ya, les leo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? Aquí dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en sus lugares celestiales. También Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6, les leo. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 6, les leo. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya. Por eso, en el trono de Dios, los 24 ancianos se sentaron juntos. En ellos, nosotros también estamos incluidos. ¿Me explico? ¿Sí? Ya. Hermanos, la Biblia dice repetidamente, los cristianos salvos estarán sentados en el trono glorioso con el Señor en el cielo. Y ahí nos encontraremos con todos los cristianos salvos. Pronto. ¿Sí? Hermanos, cuando vayan al cielo, ¿con quién quieren encontrarse primero, hermanos? ¿Con quién quieren encontrarse primero? Hermanos, los cristianos salvos se vestirán de ropas blancas con coronas de oro y nos sentaremos en el trono glorioso junto con Dios en el cielo, en verdad. ¡Qué gran gloria es, hermanos! ¿Sí? Es imposible expresar esta postura o esta escena con el idioma humano. Es imposible que lo imaginemos con nuestra cabeza. Imposible. Pero el apóstol Juan vio esa escena primero y así registró. ¿Sí? Hermanos, vamos a leer otra vez. Versículo 2 al 4. Ahora se puede entender bien. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 4. Les leo otra vez. Apóstol Juan vio esa escena primero y registró así. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con corona de oro en sus cabezas. ¿Entendieron bien? ¿Sí?
Hay algunos que dicen que los 24 ancianos son los ángeles, pero es una enseñanza equivocada, hermanos. La corona es el premio para los que viven la vida cristiana con todo su esfuerzo después de recibir la salvación. Los ángeles no pueden ponerse coronas de oro porque los ángeles no son objeto de la salvación. A los ángeles no les existe la vida cristiana. ¿Sí? Los ángeles no pueden participar en esta gloria. Los ángeles solo van a estar sirviendo en nuestro alrededor. La Biblia dice que los ángeles fueron creados para ser siervos desde el principio, para ser siervo de nosotros, siervo de Dios, nada más. Los que fueron creados para ser la pareja amorosa de Dios son los humanos, nosotros, hermanos, ¿sí? Por eso los cristianos salvos se sentarán en el trono glorioso con el Señor en el cielo. Los ángeles, siendo siervos, nos van a estar sirviendo. ¿Sí? Hermanos, ¿cuál es la razón por la que Jesús está sentado a la diestra de Dios en el cielo? Es porque Jesús completó la misión en esta tierra con éxito. La misión de Jesús era completar la eterna redención por medio de morir en la cruz. ¿Sí? Por medio del sacrificio de Jesús, toda la humanidad fue salvada del pecado. ¿Sí? Y Jesús está sentado a la diestra de Dios gloriosamente en el cielo ahora. ¿Sí? Hermanos, en verdad, de verdad, ¿quieren recibir la corona gloriosa en el cielo? ¿Sí? Si es así, deben vivir la vida para el Señor y no deben de titubear, recibir sufrimiento, hermanos. La semana pasada les hablé sobre la iglesia Laodicea, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál fue la razón por la que la iglesia Laodicea recibieron el reproche del Señor? Porque a ellos no les gustaba vivir la vida que recibe sufrimiento para el Señor, para la iglesia y para el evangelio. Por eso recibieron reproches. Hermanos, en Romanos capítulo 8 dice así, busquemos. Romanos capítulo 8, versículo 17 al 18, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 17 al 18. ¿Lo encontraron? Ya, les leo. Romanos capítulo 8, versículo 17 al 18. Les leo. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, aquí dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, Dios nos estará preparando gloria y premio para nosotros. Entonces, ¿qué tipo de vida debemos vivir en esta tierra ante Dios, hermanos? Debemos vivir la vida digna de recibir la gloria que el Señor nos dará. ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso, primera Tesalonicenses capítulo 2, 12 dice así, les leo. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios,
que os llamó a su reino y gloria. ¿Sí? Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, ¿qué tipo de vida no es una vida vergonzosa ante el Señor? Hermanos, ¿qué tipo de vida es digna de gloria en el cielo, hermanos? Hermanos, piensen en las 7 iglesias que aprendieron en los últimos 2 meses. ¿Por qué la iglesia de Éfeso fue reprendida por el Señor? ¿Por qué la iglesia de Esmirna fue alabada por el Señor? ¿Cuál fue la razón por la cual las iglesias Pérgamo, Tiatira y Sardis fueron reprendidas por el Señor? ¿Por qué la iglesia Filadelfia fue alabada por el Señor? ¿Por qué la iglesia Laodicea fue reprendida por el Señor? ¿Por qué? Hermanos, ¿qué tipo de vida tenemos que vivir ante Dios para recibir gloria, hermanos? ¿Qué tipo de vida no es una vida vergonzosa ante Dios, Señor? ¿Qué tipo de vida ustedes viven hoy en día, hermanos? ¿Sí? Hermanos, el libro de Apocalipsis 4, capítulo 4, tiene registradas todas las cosas que nosotros experimentaremos en el cielo después del arrebatamiento. Sucederán pronto, hermanos. No hay mucho tiempo, falta. Dios primero le mostró estas escenas al apóstol Juan, y Juan registró todo. Nosotros pronto veremos esas escenas gloriosas con nuestros propios ojos, en verdad. No mucho tiempo falta. Esperando al Señor que vendrá pronto, debemos vivir la vida digna de la gloria que el Señor nos dará, hermanos. ¿Sí? Hermanos, hoy hasta aquí. ¿Sí? Siempre cuídense bien por coronavirus. También pienso que estamos bajo de la protección de Dios. Hasta ahora en nuestra iglesia no hay nadie que sea infectado por coronavirus. Gracias a Dios, hermanos. Siempre cuídense bien. Nos vemos pronto en la iglesia. Vamos a orar para terminar. Dios Padre Santo, te damos gracias todo. Señor, estamos viviendo una situación muy difícil por coronavirus. Siempre estén con nosotros para vivir dignamente ante ti, Señor, como cristiano salvo. Queremos recibir la gloria, premio en el cielo, Señor. Para esto, ayudarnos, Señor. También permitirnos una valentía y sabiduría para vivir bien como cristiano salvo. Queremos predicar el Evangelio otra vez fuertemente, Señor. ¿Sí? Rápidamente resuelva esta coronavirus en esa tierra. También queremos reunirnos otra vez en la iglesia para escuchar tu palabra, para tener reunión, para predicar el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor. Hoy te doy gracias todo. Oramos en el nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén.